Los oí antes de verlos. Sus voces, filtrándose por la puerta de la habitación del hospital, dejaron una ligera sensación. Mis 3 hijos se acurrucaban en el pasillo, susurrando sobre mis pertenencias como si ya estuviera muerta. La casa de la playa debería valer al menos 2 millones en este mercado. La voz de Daniel, siempre calculadora, siempre precisa. Mi hija mayor, la asesora financiera que medía la vida en carteras y márgenes de beneficio. ¿Y las joyas de mamá? Ese conjunto de zafiros que papá le regaló por su 30º aniversario debe de valer algo, intervino Vanessa. Mi hija, que una vez tuvo un corazón tan tierno antes de que la ambición lo endureciera. Ya contacté con un comprador para la colección de arte, añadió Robert. Mi hijo menor, siempre siguiendo el ejemplo de sus hermanos. Deberíamos movernos rápido antes de que cambie el mercado. Sentía los párpados como si me pesaran piedras, pero de alguna manera logré abrirlos. El techo estéril de la habitación del hospital se enfocó, seguido del pitido constante de los monitores que, al parecer, habían sido mis únicos compañeros fieles en el pasado. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Días? ¿Semanas? Lo último que recordaba era haber buscado mis gafas para leer, una repentina opresión en el pecho, el mundo ladeándose, y luego la oscuridad. Ahora yacía inmóvil, respirando con dificultad, mientras mis hijos me repartían la vida mientras las máquinas confirmaban que aún tenía una. ¿Y sus cosas personales? Vanessa otra vez. Los álbumes de fotos, las cartas de papá, el trastero, respondió Daniel con desdén. Podemos revisarlo más tarde o simplemente tirarlo. Nadie quiere esa chatarra sentimental. Chatarra sentimental. 68 años de recuerdos reducidos a chatarra por mi propio hijo. El agente inmobiliario me encontrará mañana en la casa de la playa. Robert dijo que cree que podemos cerrar la venta a fin de mes si le ponemos un precio competitivo. La casa de playa, mi santuario, el lugar donde veía atardeceres con Richard antes de que el cáncer se lo llevara hace 5 años. El lugar donde mis nietos construían castillos de arena y coleccionaban conchas. El lugar que guardaba tantos secretos que mis hijos desconocían. Entonces entró una enfermera, eficiente con su uniforme azul, revisando los monitores junto a mi cama. Miró hacia la puerta. ¿Siguen aquí sus hijos, señora Sullivan? Debería decirles que está mostrando signos de mejoría. Negué con la cabeza apenas, un movimiento tan leve que fue apenas perceptible. La enfermera se acercó más y su voz se convirtió en un susurro. Ya los oyes, ¿verdad? Ya estoy planeando. Me ajustó la vía con delicadeza. Sucede más a menudo de lo que crees. Las familias se adelantan. Se adelantan. Qué forma tan educada de decir que mis hijos eran buitres dando vueltas. Demasiado impacientes para esperar mi muerte antes de analizar mi vida. Tus constantes vitales están más fuertes hoy, continuó la enfermera, tomando notas en su tableta. El doctor Patel estará contento. Dijo que fuiste una luchadora desde el principio. ¿Una luchadora? Sí, lo fui una vez. Cuando Richard enfermó, cuando el dinero escaseaba durante los primeros años, cuando tuve que tomar decisiones imposibles. Cuando lo olvidaron mis hijos. La puerta se abrió del todo y Daniel entró, sorprendido de encontrar a la enfermera junto a mi cama. ¿Algún cambio?, preguntó, su voz adoptando la de un hijo preocupado que le mostró al mundo. El estado de tu madre se está estabilizando, respondió la enfermera. Estas cosas llevan tiempo, pero hay señales positivas. Daniel asintió solemnemente, cumpliendo su parte. Solo estamos hablando de asuntos prácticos. Mamá nunca fue buena con las finanzas ni con la planificación. Papá siempre se encargaba de todo. La mentira se le escapó con facilidad. Richard había sido el soñador, el que veía el futuro. Yo había sido la práctica, manejando el presupuesto familiar en tiempos difíciles, logrando que $1 se convirtiera en 2. Lo entiendo, dijo la enfermera, aunque su tono sugería que no. Solo recuerda, la recuperación de un accidente cerebrovascular puede ser impredecible. Muchos pacientes recuperan más funciones de las que se esperaban inicialmente. Claro, respondió Daniel, sin ocultar su decepción. Solo nos estamos preparando. Mamá querría eso. No, lo que yo quería era que mis hijos recordaran quién era yo. No solo la esposa de Richard ni su madre, sino Victoria Sullivan,
una mujer que había dejado su propia huella silenciosa en el mundo. Después de que la enfermera se fuera, Daniel se quedó junto a mi cama, observándome con interés distante, como un tasador que evalúa una antigüedad. Nos encargamos de todo, mamá, dijo, quizá notando el ligero parpadeo de mis párpados. No tienes que preocuparte por nada. Sentía la lengua débil, inútil. Quería gritar, agarrar su costosa corbata y acercarlo lo suficiente para ver la vida que aún ardía en mis ojos. En cambio, permanecí en silencio, prisionera de mi cuerpo desfalleciente. Me dio una palmadita torpe en la mano. La casa de la playa, tu apartamento, todos los asuntos financieros pendientes. Lo estamos gestionando todo, tal como hubiera querido papá. Tal como hubiera querido Richard, mi esposo, quien me hizo prometer que algunas cosas eran sagradas, que algunas promesas trascendían incluso a la familia. Si Daniel supiera la verdad. Daniel se fue poco después y se reunió con sus hermanos en el pasillo. Sus voces se fueron apagando al alejarse, ya discutiendo qué muebles valía la pena conservar y cuáles vender. Sola en mi habitación del hospital, sentí algo más allá del dolor físico de mi derrame cerebral. Una traición profunda y dolorosa que dolía más que cualquier condición médica. Mis hijos ni siquiera pudieron esperar a que me enfriara para borrarme de mi vida. Cerré los ojos conservando las pocas fuerzas que me quedaban, la casa de la playa. Necesitaba advertir a alguien, necesitaba proteger lo que no era mío ni suyo ni suyo. Mis dedos se crisparon ligeramente contra la sábana blanca del hospital, y concentré toda mi energía en ese pequeño movimiento. La enfermera me había llamado luchadora. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. Esa noche, mientras la luz de la luna se filtraba por las persianas venecianas, proyectando sombras de barrotes de prisión sobre mi cama, tomé una decisión. No me enfurecería por la traición de mis hijos. No me derrumbaría de dolor y decepción. Les daría una lección que jamás olvidarían. 3 días después, mientras la sensibilidad volvía gradualmente a mi lado izquierdo y las palabras empezaban a formarse de nuevo en mis labios, oí a Vanessa en el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, vamos a proceder con la venta, decía. El papeleo ya está en trámite. No se espera una recuperación. Los médicos dicen que aunque despierte, nunca volverá a ser la misma. Mentira, doctor. Patel me había dicho esa misma mañana que estaba progresando notablemente, que con terapia podría recuperar la mayor parte de mi función. La casa de la playa cierra la semana que viene, continuó Vanessa. Daniel lleva las cuentas de mamá. Sí, estamos siendo inteligentes. Planificación prehereditaria. El abogado lo llamó. Planificación prehereditaria. Un término tan clínico para el robo. Cerré los ojos, imaginando que me dormía cuando ella entró en la habitación. Aún no estaba lista. Necesitaba más fuerza, más tiempo para formular mi respuesta. Pero se me acababa el tiempo para la casa de la playa, para la promesa que había hecho años atrás y de la que mis hijos no sabían nada. A la mañana siguiente, cuando mi fisioterapeuta me pidió que intentara hablar de nuevo, concentré todas mis fuerzas en formar una frase crucial. Necesito hacer una llamada. Si esta historia de traición familiar y secretos ocultos te ha cautivado, suscríbete para no perderte lo que sigue. ¿Qué esconde Victoria sobre la casa de la playa? ¿Se recuperará a tiempo para detener la traición de sus hijos? El viaje acaba de comenzar. Necesito hacer una llamada. La fisioterapeuta, Jenny, se detuvo a mitad de estirar mi brazo con una expresión de sorpresa en su rostro. Esas fueron mis primeras palabras coherentes desde el derrame cerebral. Señora Sullivan, qué progreso tan maravilloso. Sonrió cálidamente. ¿A quién le gustaría llamar? Tragué saliva con dificultad, con la garganta seca por la falta de uso. A mi abogado. Jenny arqueó ligeramente las cejas. ¿Su abogado? No a sus hijos. Conseguí negar con la cabeza, aunque fuese un poco deliberado. Abogado. Importante. Lo entiendo. Algo en su expresión me indicó que sí. Quizás también había escuchado las conversaciones de mis hijos. Déjame consultar con el doctor Patel sobre el uso del teléfono y lo haremos. 2 horas más tarde, después de que el doctor Patel me examinara y expresara su satisfacción por mi progreso, Jenny regresó con un teléfono del hospital. Su médico aprobó una llamada rápida, dijo, colocando el teléfono contra mi oreja mientras me lo sostenía.
¿Recuerda el número? Sí. Memoricé el número de Harold Winter hacía décadas, cuando nos ayudó a Richard y a mí a redactar nuestros testamentos. Mis dedos aún no marcaban, así que Jenny marcó el número mientras yo recitaba laboriosamente cada dígito. Harold contestó al tercer timbre. Los abogados de Winter. Harold, conseguí que mi voz sonara áspera. Victoria Sullivan. Una pausa. Victoria. Dios mío, oí que no respondías. ¿Estás bien? Un derrame cerebral, confirmé. Mejorando. Necesito ayuda. Emergencia. Claro, cualquier cosa, respondió de inmediato. Suavizó la voz. Los conozco a ti y a Richard desde hace 30 años. Lo que necesites. Casa en la playa, susurré, cada palabra un esfuerzo. Mis hijos la venden. La propiedad de Malibú. Harold parecía preocupado. Ya veo. Esto es serio. No lo saben. Continué haciendo una pausa entre palabras para recuperar fuerzas. Necesito detenerlos. Importante. Llama a este número. Recité lentamente un número de teléfono que Harold no encontraría en mis registros oficiales. Me encargaré de inmediato, me aseguró Harold. ¿Y Victoria, quieres que les informe a tus hijos de tu mejoría? Lo pensé detenidamente. Si supieran que estaba recuperando el habla y la movilidad, podrían acelerar sus planes. No. Déjame sorprenderlos. Casi podía oír la sonrisa de Harold a través del teléfono. Entendido. Te visitaré mañana con unos papeles. Descansa. Después de que Jenny me quitara el teléfono, cerré los ojos, invadido por el cansancio. El esfuerzo de hablar me había quitado las pocas energías que me quedaban, pero una pequeña sensación de triunfo me quemaba en el pecho. Había dado el primer paso. Al día siguiente no solo Harold llegó a mi habitación, sino también mi nieta Lily, con su cabello castaño recogido en un moño despeinado. Unas ojeras que sugerían noches de insomnio. Abuela, susurró corriendo a mi lado y tomando mi mano con cuidado. Nos dijeron que quizá nunca despertaras del todo, que quizá no nos reconocieras. Le apreté los dedos débilmente. No, tú, susurré. Mi Lily. Las lágrimas le corrían por las mejillas. He estado viniendo todos los días, pero siempre estabas durmiendo. Las enfermeras dijeron que necesitabas descansar. No sabía que había estado de visita. Mis hijos traidores nunca lo habían mencionado. Harold se aclaró la garganta suavemente. A Lily le preocupaban algunas de las decisiones que se estaban tomando. Victoria me contactó por su cuenta ayer. Miré a mi nieta con nuevos ojos. ¡Qué chica tan lista! Lily se mordió el labio. Mamá y los tíos lo están vendiendo todo, abuela. La casa de la playa ya está en depósito. Van a hacer una venta de bienes en tu condominio el próximo fin de semana. Se le quebró la voz. Incluso están vendiendo la colección de discos del abuelo y tus libros de primera edición. El dolor de esta traición fue físico. Una opresión en el pecho que los monitores detectaron rápidamente, acelerando mi ritmo cardíaco. No está bien, continuó Lily, con la ira impregnando sus palabras. Actúan como si ya te hubieras ido. Como si tus cosas no importaran. Como si tus deseos no importaran. Harold se acercó. Victoria, ya llamé al número que me diste. El caballero estaba bastante preocupado. Vuela mañana. Sentí un gran alivio. Venía. Bien. Lily, susurré mientras se formaba una idea. ¿Necesitas ayuda? Se acercó. Lo que sea, abuela. Haz como que no lo sabes. Estoy despierto. Vigílalos. Repórtalos. Harold parecía preocupado. Victoria, quizás un enfoque más directo. Negué con la cabeza con firmeza. ¿Quieres saber hasta dónde llegarán? Lily asintió con la determinación endureciendo sus rasgos. Seguiré visitándote en secreto. De todos modos, apenas notan lo que hago. Una cosa más, añadí, mi voz se fortaleció un poco con la práctica. Necesito un celular. Privado. Harold metió la mano en su maletín.
Lo esperaba. Sacó un simple teléfono inteligente. Ya está programado con mi número o el de Lily, y el contacto que pediste. Solo funciones básicas, texto grande para facilitar la lectura. Lily tomó el teléfono y me mostró cómo usar la función de comandos de voz que compensaría mis dedos aún torpes. Lo esconderé en el cajón de tu jarra de agua cuando me vaya, susurró. Las enfermeras nunca miran hacia allá. Mientras se preparaban para irse, Harold se detuvo. Victoria, hay algo más que deberías saber. Daniel ha estado haciendo preguntas en la oficina de registros del condado. Al parecer, hay algo inusual en el título de propiedad de la casa de playa que está retrasando la venta. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Así que estaban descubriendo que las cosas no eran tan sencillas como suponían. Bien, susurré. Después de que se fueran, me recosté contra las almohadas, agobiada por la fatiga mental. Los efectos físicos del derrame cerebral ya eran bastante difíciles, pero esta traición de mis propios hijos me afectó más que cualquier condición médica. Me quedé dormido, intranquilo. Sueños llenos de recuerdos fragmentados. Una promesa hecha hace años. Richard asintiendo con la cabeza mientras firmaba papeles. Las llaves de la casa de la playa en manos que no eran las de mis hijos. Señora Sullivan, tiene visitas. La voz de la enfermera me despertó. Abrí los ojos y encontré a mis 3 hijos de pie a los pies de mi cama. Sus expresiones eran una mezcla cuidadosamente compuesta de preocupación y somnolencia. Hoy se ve mejor, observó Vanessa clínicamente. Más color. El médico dice que estas fluctuaciones son normales, respondió Daniel. No indican una mejoría real. Mantuve el rostro relajado, la mirada desenfocada, interpretando el papel del paciente semiconsciente que esperaban. Con los párpados apenas abiertos, los observé. Daniel, con su traje a medida, miraba su reloj con impaciencia. Vanessa revisaba su teléfono entre miradas teatrales. Robert se removía incómodo, el único que mostraba un atisbo de genuina angustia. Mamá, dijo Daniel en voz alta, como si el volumen pudiera penetrar el daño cerebral. Nos encargamos de todo. La casa se vende a una familia encantadora. Tienen hijos que disfrutarán de la playa igual que nosotros. Mentiroso. Sin duda, esa familia encantadora era una de las promotoras inmobiliarias que llevaba años intentando adquirir propiedades frente al mar en esa zona. También nos hemos encargado de que tus cosas se gestionen adecuadamente, añadió Vanessa. Algunas cosas irán a familiares que las atesorarán. Con familiares se refería a sí misma. Estaba segura. Vanessa siempre había codiciado mis joyas, sobre todo las que Richard me había regalado. Robert finalmente habló con una voz más suave que la de sus hermanos. Mamá, si me oyes, espero que estemos haciendo lo que quieres. Un destello de duda en su tono. Quizás aún había esperanza para mi hijo menor. Se quedaron solo 15 minutos. Cumplieron con su obligación. Al salir, oí sonar el teléfono de Daniel en el pasillo. ¿Cómo que hay un problema con el título?, preguntó con frustración. Es imposible. Mis padres fueron dueños de esa casa durante 30 años. Sonreí levemente al ver que sus voces se apagaban. La justicia comenzaba a funcionar. A la mañana siguiente me desperté y encontré un mensaje de texto en mi teléfono oculto. Llegué a Los Ángeles, primero me reuniré con Harold. Iré al hospital esta tarde. Ánimo. David. David. El solo hecho de ver su nombre me reconfortó, como un salvavidas en un mar tempestuoso, mi vida se había transformado. Mis hijos no sabían de él. Nunca se habían molestado en enterarse de las promesas que había cumplido más allá de nuestro círculo familiar inmediato. Jenny llegó a mi sesión de fisioterapia. Su alegre energía fue una grata distracción de mis pensamientos atormentados. Lo está haciendo extraordinariamente bien, señora Sullivan, comentó mientras levantaba con éxito mi brazo derecho por encima de la cabeza. Doctor. Patel dice que estás progresando más rápido de lo esperado. Motivado, respondí encontrando más fácil formar palabras sueltas que oraciones completas. Ya lo veo. Jenny me ayudó a sentarme en el borde de la cama. Es la casa. No pude evitar escuchar a tu hijo en el pasillo ayer. Parecía molesto por un título de propiedad.
Asentí agradecida por su perspicacia. Casa de playa, no es lo que creen. Jenny sonrió con complicidad. Menos mal que guardas algunos secretos bajo la manga. No hay nada malo en sorprender a quienes te subestiman. Practicamos durante 1 hora movimientos básicos, sentarnos sin ayuda, agarrar objetos, incluso algunos pasos tentativos con un andador. Al final, estaba exhausta pero triunfante. Estaba recuperando el control de mi cuerpo poco a poco, dolorido. Después de comer, Lily me envió un mensaje: mamá y el tío Daniel tienen una reunión de emergencia con su abogado. Algo sobre complicaciones con la búsqueda de título. El tío Robert parecía preocupado. Les contaremos más tarde. Sonreí a la pantalla del teléfono. Mis hijos estaban descubriendo que su apresurada adquisición de la propiedad no iba tan bien como lo habían planeado. La investigación de título habría revelado lo que nunca sospecharon, que la casa de playa no era legalmente mía para venderla. No lo había sido durante 8 años. Exactamente a las 3, llamaron suavemente a mi puerta. Cuando se abrió, me llené de alegría al ver al joven allí de pie. Libros de medicina bajo el brazo, ojeras bajo sus amables ojos que sugerían que venía directamente de un vuelo nocturno. Victoria, dijo David Mitchell en voz baja, cruzando la habitación para tomarme la mano. Llegué en cuanto lo oí. Apreté sus dedos con lágrimas en los ojos. David, gracias. Acercó una silla a mi cama y dejó los libros a un lado. A sus 28 años, se parecía muchísimo a su madre. La misma mirada pensativa de Sara, la misma determinación en su mandíbula. Pero también había algo de su padre en la ternura con la que me cogió la mano, con cuidado de la vía intravenosa. Harold me contó lo que pasaba. Dijo en voz baja con ira contenida: tus hijos están vendiendo la casa de la playa. Mi casa de la playa. Asentí sintiendo un gran alivio al saber que estaba aquí, al saber que no estaba librando esta batalla sola. No lo saben, logré explicar. Nunca les dijiste que me diste la casa después de que mamá murió. David negó con la cabeza, incrédulo. Que lleva 8 años a mi nombre. ¿Cómo es posible que no lo sepan? Richard y yo decidimos que era mejor así. Era agotador hablar, pero necesitaba que David lo entendiera. Los niños ya estaban resentidos con el dinero. Les dimos a tu madre para tu educación. El rostro de David se suavizó con un viejo dolor. Recuerdo las discusiones cuando descubrieron que me ayudabas a pagar la matrícula de medicina. Nunca lo entendieron. Susurré. Sara era como una hermana para mí. Le prometí que te ayudaría. Y lo hiciste. La voz de David se quebró un poco. Más que ayuda. Me diste seguridad, un futuro. Esa casa es el único bien que tengo. Fue lo que me permitió concentrarme en mi residencia en lugar de preocuparme por las deudas como mis compañeros. Asentí, recordando el día en que Richard y yo tomamos la decisión. Nuestros hijos se pusieron furiosos al descubrir que estábamos malgastando el dinero familiar ayudando a Sara con la educación de David tras su diagnóstico de cáncer. Nunca habían comprendido la profundidad de mi amistad con Sara. Como nos habíamos apoyado mutuamente en todo, mis abortos prematuros, su divorcio, la difícil adolescencia de mis hijos, su lucha contra el cáncer. Cuando Sara falleció, le prometí acompañar a David durante sus estudios de medicina. Richard y yo lo hablamos largo y tendido, preocupados por el creciente materialismo de nuestros hijos. La solución de la casa en la playa fue idea de Richard. Ponerla a nombre de David, permitirle usarla como garantía si la necesitaba, garantizarle seguridad mientras perseguía su sueño de ser médico como su padre. Seguiríamos usándola como familia, pero la propiedad protegería tanto a David como a la propiedad del creciente sentimiento de derecho de nuestros hijos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó David, devolviéndome al presente. Sonreí levemente. Ver cómo lo descubren. No pueden vender lo que no es suyo. La agente inmobiliaria me llamó ayer, dijo David. Al parecer, mi nombre apareció en la búsqueda de título. Estaba muy confundida. Daniel estará más que confundido, respondí. Un atisbo de mi antigua chispa regresa. Estará furioso como si nuestra conversación lo hubiera convocado. La puerta se abrió de golpe. Daniel estaba allí con su rostro normalmente sereno, enrojecido por la ira, con una carpeta aferrada en la mano.
Detrás de él, Robert con aspecto incómodo y una mujer que no reconocí, probablemente su abogada. Mamá, espetó Daniel, olvidando en su ira que supuestamente creía que no le había respondido. ¿Qué demonios pasa con la casa de la playa? Sus ojos se fijaron en David, sentado a mi lado, y la confusión se dibujó en su rostro. ¿Quién eres? David se puso de pie, extendiendo la mano con profesionalismo. David Mitchell, creo que intentas vender mi casa. Daniel ignoró la mano extendida. ¿Tu casa? ¡Qué ridículo! Esa casa de la playa ha pertenecido a nuestra familia durante décadas. Y hace 8 años tus padres me transfirieron la propiedad, respondió David con calma. Totalmente legal, con la documentación correcta y registrada en el condado. El abogado dio un paso al frente. Señor Sullivan, quizás deberíamos hablar de esto afuera. No, la interrumpió Daniel. Quiero que mamá me lo diga. Mamá, ¿me oyes? Le diste nuestra casa de la playa a este desconocido. Miré directamente a mi hijo, abandonando la pretensión de semiconsciencia. No desconocido, dije con claridad. David, el hijo de Sara. El rostro de Daniel se desvaneció por la sorpresa. No supe si por oírme hablar o por confirmar la afirmación de David. Robert se acercó a la cama. Mamá, estás despierta. ¿Nos entiendes? Asentí lentamente. Todo. Lo escuché todo. Vender mis cosas, dividirlas mientras aún estoy viva. Robert tuvo la decencia de parecer avergonzado, con la mirada perdida. Daniel, sin embargo, se recuperó rápidamente. Mamá, estás confundida. El derrame cerebral te ha afectado la memoria. Solo estamos gestionando tus asuntos mientras te recuperas. En cuanto a lo de la casa en la playa, claramente ha habido un error. No hay error, interrumpí. Cada palabra era más contundente que la anterior. David es dueño de la casa. Mi decisión. La decisión de Richard. Hace 8 años. La abogada se aclaró la garganta. He revisado la documentación. Señor Sullivan. La transferencia de la propiedad parece completamente legítima. Sus padres transfirieron la propiedad al señor Mitchell en 2017 conservando los derechos de uso vitalicio. El rostro de Daniel se contorsionó de rabia. Esto es absurdo. ¿Por qué darían nuestra casa de vacaciones familiar a una obra de caridad? David se puso rígido a mi lado, pero mantuvo la compostura. No soy precisamente una obra de caridad, señor Sullivan. Soy residente de cirugía en el Hospital General de Massachusetts, y tus padres tenían sus razones, que tuvieron la amabilidad de compartir conmigo, aunque no contigo. Sal de aquí, espetó Daniel. Es un asunto familiar. De hecho, respondió David, ya que se trata de mi propiedad, creo que tengo todo el derecho a estar aquí. El altercado fue interrumpido por la llegada del doctor Patel, quien observó la tensa escena con el ceño fruncido. ¿Qué está pasando aquí? Señora. Sullivan necesita descansar, no angustiarse. Su presión arterial ya está alta. Nos vamos, dijo Robert rápidamente, tomando a su hermano del brazo. Continuaremos esta conversación más tarde. Al darse la vuelta para irse, Daniel me miró con una mirada traicionera y calculadora. Esto no ha terminado, mamá. Lo que creas que hiciste con esa casa, lo arreglaremos. Después de que se fueron, el doctor Patel me revisó los signos vitales con expresión preocupada. Trate de evitar la excitación, señora Sullivan. Su recuperación va bien, pero el estrés puede causar contratiempos. Cuando estuvimos solos de nuevo, David se recostó en la silla a mi lado. Todo salió como se esperaba. Lo peor estaba por venir, predije sintiéndome extrañamente llena de energía a pesar de la confrontación. Esperen a que se enteren del resto, dijo David enarcando una ceja. Los pagos mensuales, las condiciones del fideicomiso, asentí. Todo no merecen tu protección, dijo David en voz baja. No después de cómo se han comportado. No los estoy protegiendo, aclaré. Les estoy enseñando. Una lección que debía haber recibido hace tiempo. Mientras el sol de la tarde se filtraba por las persianas del hospital, proyectando una luz dorada sobre la habitación estéril, sentí una claridad que no había experimentado en años.
Mis hijos necesitaban aprender que sus actos tenían consecuencias, que el mundo no. Todo gira en torno a sus expectativas y deseos, y yo sería quien les enseñaría, una revelación dolorosa a la vez. Las noticias corren rápido en las familias, sobre todo cuando hay herencias de por medio. Al anochecer, Vanessa irrumpió en mi habitación del hospital, con su bolso de diseñador balanceándose violentamente y el rostro enrojecido por la indignación. ¿Qué es esta locura de la casa de la playa?, preguntó sin preámbulos. Daniel dice que la regalaste. A un desconocido. David había salido a tomar un café, dejándome un momento sola. Una coincidencia afortunada que nos evitó otra confrontación inmediata. No extraño, respondí, recuperando la voz después de un día de práctica. David, el hijo de Sara. ¿El hijo de tu amiga? La voz de Vanessa se alzó con incredulidad. ¿Ese en quien gastaste todo ese dinero para la facultad de medicina? Mamá, ¿te has vuelto loca? Miré a mi hija con calma. A sus 42 años, Vanessa tenía los rasgos llamativos de su padre, pero nada de su compasión. En algún punto entre las escuelas privadas y los clubes de campo, había perdido el corazón bondadoso que una vez conocí. Mi dinero, le recordé. Mi decisión. No era solo tu dinero. Era nuestro legado familiar. Papá trabajó toda su vida construyendo esa cartera, y tú la has estado regalando a gente que ni siquiera es nuestra familia. Negué con la cabeza lentamente. Sara era familia. No de sangre. Por decisión propia. ¿Decisión propia? Vanessa se burló. Somos tu familia de verdad. Tus hijos, tu propia sangre, y nos has traicionado por un niño cualquiera. La puerta se abrió y Lily entró paralizada al ver a su madre. No la esperaba. Solía venir por las mañanas, cuando su madre estaba en yoga. Mamá. Lily nos miró rápidamente evaluando la situación. Solo vine a traerle comida decente a la abuela. El hospital es terrible. Vanessa se volvió contra su hija. ¿Sabías esto? ¿Lo de la casa de la playa? El rostro de Lily permaneció impresionantemente neutral. ¿Sabes qué? Que tu abuela regaló nuestra casa de la playa hace años al hijo de su amiga, esa encantadora casa de vacaciones que algún día debería haber sido parte de tu herencia. Desapareció. Observé atentamente a mi nieta. No habíamos hablado de este detalle específico durante sus visitas. Lily dudó un momento y luego enderezó los hombros. Sabía que mi abuela había ayudado a David Mitchell con la carrera de medicina. Me lo contó el año pasado cuando estaba considerando estudiar medicina. Era una novedad para mí. Lily nunca había mencionado su interés por la medicina. Vanessa entrecerró los ojos. ¿Has estado hablando de esto con ella a nuestras espaldas? A escondidas de nadie, respondió Lily con serenidad. Solo le pedí consejo sobre mi futuro, algo para lo que tú y papá parecen no tener tiempo. El comentario fue directo y Vanessa se estremeció un poco antes de recuperarse. Nos estamos desviando del tema. La cuestión es que tu abuela ha cometido un terrible error, posiblemente debido a su condición. Vamos a arreglarlo. Nada que arreglar, interrumpí. Legal, apropiado, mi decisión. Una decisión que nunca discutiste con tus propios hijos. La voz de Vanessa se quebró por la emoción. Era el primer sentimiento genuino que le oía en días. ¿Lo habrías entendido?, pregunté en voz baja. Nunca nos diste la oportunidad, respondió. Y por un instante bajo la ira vislumbré dolor. Me dolió mucho. Quizás me equivoqué. Quizás bajo el materialismo y la sensación de tener derecho a todo, mis hijos se sintieron genuinamente traicionados por mi secretismo, no solo privados de un bien. El momento pasó rápido. Vanessa se enderezó alisándose la blusa impecable. No importa. Daniel ya está consultando con otro abogado. Debe haber motivos para cuestionar esta capacidad disminuida, una influencia indebida, algo. Y así sin más se evaporó toda la compasión que había sentido. Ni una palabra sobre mi recuperación, sobre cómo me sentía, sobre lo que podría necesitar. Solo estrategias para deshacer mis decisiones y reclamar lo que creían que les pertenecía por derecho. Buena suerte, dije simplemente. La puerta se abrió de nuevo y David entró con 2 tazas de café.
Se detuvo en seco al ver a Vanessa, con expresión cuidadosamente neutral. No sabía que tuvieras compañía. ¿Puedo volver? No hace falta, dijo Vanessa con frialdad, recogiendo su bolso. Ya me iba. Se giró hacia mí con la mirada fija. Esta conversación no ha terminado, mamá. Después de irse, Lily exhaló temblorosamente. Fue intenso. David me entregó una de las tazas de café, que acepté agradecida. Supongo que tu madre, le preguntó a Lily. Ella asintió. Créanlo o no, esa era una de sus actuaciones más contenidas. Tomé un sorbo de café con cuidado, el primero desde el derrame cerebral. Rico y revitalizante. A Lily le interesa la medicina, le dije a David. Se giró hacia mi nieta con genuino interés. ¿En serio? ¿Qué especialidad? Lily se sonrojó levemente. Estoy explorando opciones, pero posiblemente pediatría o geriatría. Me gusta trabajar con personas que realmente necesitan ayuda. No me pasó desapercibida la sutil indirecta sobre el enfoque materialista de su familia. Lily siempre había sido diferente, más atenta, más genuina. En muchos sentidos me recordaba a mí misma a esa edad, antes de que la vida lo complicara todo. Deberíamos hablar, sugirió David. Podría contarles sobre mi experiencia en la residencia, las realidades de la Facultad de Medicina. Es gratificante pero desafiante. Me gustaría, respondió Lily con un entusiasmo inesperado. Al observarlos sentí una extraña sensación de continuidad, como si algo importante se estuviera preservando a pesar de los esfuerzos de mis hijos por desmantelar mi legado. Quizás las conexiones que más importaban no eran las definidas por el ADN después de todo. Abuela, dijo Lily, volviéndose hacia mí. Te traje algo. Sacó un pequeño álbum de fotos de su mochila. Lo rescaté de las cajas que el tío Daniel estaba empacando de tu apartamento. Pensé que quizás querrías quedártelo. Lo puso en mi regazo y lo reconocí al instante. El pequeño álbum azul donde había guardado fotos de Sara y mías a lo largo de nuestros 40 años de amistad. Sara en mi boda. Yo en el nacimiento de su hijo. Ambas abrazadas en su 50 cumpleaños, un año antes de su diagnóstico. Sara, delgada pero sonriente durante la quimioterapia. Mi mano apretaba la suya, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, susurré. David miró el álbum con atención, su expresión se suavizó. Hace años que no veo algunos de estos. Mamá guardaba los mismos. Señaló una foto de Sara y yo en la playa, ambos treintañeros, riéndonos mientras las olas rompían en nuestras rodillas. La misma playa donde estaba la casa en disputa. Le encantaba ese lugar, dijo David en voz baja. Incluso antes de que fuera tuya. ¿Recuerdas cómo alquilábamos la cabaña 3 casas más allá cada verano? Mamá decía que algún día tendría su propia casa allí. Asentí con el recuerdo apoderándose de mí. Por eso la compramos para que la visitara. Cuando se enfermó queríamos que tuviera un lugar tranquilo. Lily escuchaba atentamente absorbiendo esa historia que nunca había oído. Así que la casa de la playa también era especial para Sara. Mucho, confirmé. Tras el diagnóstico, se quedó allí el último verano de su vida. David tragó saliva con dificultad. Fue el último lugar donde se sintió verdaderamente feliz. Cuando me la traspasaste después de su muerte lo significó todo, no solo económicamente sino también emocionalmente. Mis hijos nunca la conocieron como yo, le expliqué a Lily. Nunca entendieron nuestra amistad. Porque nunca preguntaron, concluyó Lily en voz baja. Simplemente asumieron que era su herencia. Tienen razón. Sí. Tomé la mano de Lily. Eres diferente. Ves más allá de las posesiones. Me apretó los dedos suavemente. Debería irme antes de que mamá se pregunte dónde estoy, pero volveré mañana. Después de que se fue, David me ayudó a ver más del álbum. Cada foto desvelaba recuerdos, viajes de campamento con nuestros hijos pequeños, celebraciones navideñas, Sara de madrina en el bautizo de Vanessa, un papel que mi hija aparentemente había olvidado. ¿Tus hijos no tienen ni idea?, preguntó David. De todo lo que tú y mamá compartieron. Sobre las promesas que se hicieron. No, admití mi culpa en parte. Los protegí demasiado.
Nunca se los mostré. El mundo real. Y ahora están vendiendo tu vida sin pensarlo 2 veces. No había juicio en su tono. Solo tristeza. No todo. Corregí una pequeña sonrisa que se estaba formando. La casa de playa apenas comenzaba. Espera a que intenten acceder a tus cuentas bancarias. David arqueó una ceja. Te esperan más sorpresas. ¿Muchas? Confirmé. Richard y yo planeamos con cuidado, sospechábamos que esto podría pasar algún día. ¿Sabías que tus propios hijos intentarían liquidar tus bienes mientras estabas hospitalizado? La incredulidad en su voz era palpable. Esperaba que no, aclaré. Preparado por si acaso. Richard vio señales. Se centraban en el dinero, las posesiones, les preocupaba qué pasaría si me quedaba solo. David negó con la cabeza lentamente. Y creen que tú eras el ingenuo financieramente. Al caer la noche, Harold llegó con documentos para que los revisara, papeles que oficializarían mi recuperación, mi competencia legal confirmada y mi autoridad sobre mis propios asuntos restaurada. El neurólogo te evaluará mañana, explicó. Una vez que confirme que tus funciones cognitivas están intactas, podemos presentar esto de inmediato. Asentí agradecido. Y el otro asunto en curso, me aseguró Harold. Los fondos están seguros. Tus hijos no pueden acceder a ellos sin la documentación adecuada, que solo tú posees. Bien. Me recosté contra las almohadas con el cansancio apoderándose de mí, pero la determinación ardía con fuerza. Que vendan lo que puedan. Cada vela, un paso más cerca de la verdad. Harold me dio una palmadita suave en la mano. Descansa, Victoria. Las piezas están en movimiento. Mientras me quedaba dormida esa noche pensé en Richard, en las conversaciones que habíamos tenido durante sus últimos meses. Cómo se preocupaba por los valores de nuestros hijos, por el legado que dejaríamos. Cómo acordamos que la verdadera herencia no se medía en propiedades ni cuentas bancarias, sino en lecciones aprendidas y sabiduría adquirida. Nuestros hijos se habían perdido esas lecciones. Quizás a mi manera imperfecta, aún podía enseñárselas. Aunque la educación llegó a través de la pérdida en lugar del amor, la mañana del sábado amaneció brillante y despejada, el tipo de día perfecto del sur de California que solía levantarme el ánimo. Pero mientras estaba sentada en la silla de ruedas junto a la ventana del hospital, una opresión me oprimía el pecho que no tenía nada que ver con mi condición médica. Hoy era la venta de bienes de mi condominio. Hoy desconocidos hurgarían entre mis pertenencias regateando precios, y se irían con pedazos de mi vida en sus manos. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó David, de pie detrás de mi silla de ruedas. Aún no es tarde para detenerlo. Negué con la cabeza con firmeza. Necesito ver. Necesito saber. El doctor Patel me había dado el visto bueno para una salida breve, de máximo 4 horas, con David, un profesional médico cualificado, acompañándome. Mis hijos no sabían nada de esta aprobación, ni de mi visita a la misma venta que habían organizado. Tu presión arterial, me recordó David. Si te enojas demasiado, estaré bien, le aseguré. Mi habla mejora cada día con la terapia. Solo observa. Sin confrontaciones. Todavía no. No parecía convencido, pero asintió de todos modos. Harold nos encontrará allí, y Lily sabe que vamos. El alta hospitalaria fue sorprendentemente sencilla. En 30 minutos estaba instalada en el auto alquilado de David, con una almohada apoyando mi lado más débil, rumbo al condominio costero que había sido mi hogar desde la muerte de Richard. Al acercarnos a mi vecindario, noté las señales. Primero carteles de neón con flechas negras con las palabras venta de bienes, todo debe irse, en letras chillonas. Como la liquidación de un negocio en quiebra. Como si me estuvieran vaciando la vida para el inventario. Vulgar, murmuré. Las manos de David se apretaron sobre el volante. No tenemos por qué hacer esto. Sí, insistí. Tenemos que hacerlo. Aparcó a una manzana de distancia para evitar el gentío de coches que ya se apiñaba en mi calle. Mientras me ayudaba a subir a la silla de ruedas, vi a una mujer que se alejaba de mi edificio, cargando el cofre antiguo de Richard, el que le había regalado su padre, el que planeaba heredar a su primer nieto. Tragué saliva con fuerza, reprimiendo la oleada de dolor que amenazaba con abrumarme.
David me llevó lentamente en silla de ruedas hacia el edificio de apartamentos, donde un pequeño grupo se había reunido en el vestíbulo. La mayoría eran desconocidos, con tazas de café y boletos numerados en la mano, esperando su turno para entrar. Siempre los había llamado buitres de ventas de bienes raíces. Los clientes habituales que llegaban temprano, que sabían que los mejores artículos se irían primero. Nos unimos a la fila. David me bajó el sombrero para el sol. Nadie nos miró 2 veces. Solo otra anciana en silla de ruedas, quizá buscando gangas como todos los demás. Cuando llamaron a nuestro número, entramos en el ascensor a mi piso. Al abrirse las puertas del piso 12, lo primero que me impactó fue el ruido. Voces regateando, cajones abriéndose y cerrándose, el peculiar susurro de la gente examinando objetos ajenos. Entonces la imagen, mi puerta principal abierta, desconocidos deambulando libremente por habitaciones que habían sido mi santuario privado. Y en medio de todo, Vanessa y Daniel supervisando el desmantelamiento de mi vida con portapapeles y ojos calculadores. Alguien llamó para consultar el precio del juego de plata. 800 por el juego, respondió Daniel sin dudarlo. Pero aceptamos 7 si compra hoy. $700 por la plata georgiana que había pertenecido a la familia de Richard durante 4 generaciones. El juego que acordamos sería para los hijos de Robert cuando se casaran. Una mujer de mediana edad levantó mi suéter de cachemira color crema. ¿Cuánto cuesta esto? $40, respondió Vanessa, sin apenas levantar la vista de su portapapeles. Toda la ropa está como estaba marcada. Mi suéter favorito, el que Richard me regaló la Navidad pasada juntos, ahora reducido a una etiqueta de precio en manos de un desconocido. David me apretó el hombro suavemente. «Podemos irnos», susurró. Negué con la cabeza, obligándome a respirar con normalidad. Por eso había venido, para presenciar, para recordar, para alimentar la determinación que me llevaría a superar lo que estaba por venir. Recorrimos las habitaciones abarrotadas, sin que nadie nos viera entre el bullicio general. En mi habitación, una mujer se probaba mis joyas, sosteniendo unos pendientes frente a su reflejo en el espejo del tocador. En el estudio de Richard, ya sin libros, un hombre medía el escritorio antiguo para transportarlo. Fue en la sala donde finalmente nos encontramos con Lily, que vigilaba una pequeña pila de álbumes de fotos y papeles personales. Abrió los ojos de par en par al vernos, pero enseguida se compuso, asintiendo apenas. Estos artículos no están a la venta, le explicaba con firmeza a un cliente insistente. Documentos históricos familiares. Pero todo tiene un precio, argumentó la mujer. ¿Y si te doy 100 por todo el lote que no se vende a ningún precio?, repitió Lily, con un tono que no admitía réplica. Sentí una oleada de orgullo por la serena fortaleza de mi nieta. ¿Qué ocurre? Daniel se acercó frunciendo el ceño ante la interacción. Esta señora quiere comprar los papeles y fotos personales de la abuela, explicó Lily. Le dije que no están a la venta. Daniel suspiró con impaciencia. Lily, ya hablamos de esto. Todo lo que conservemos ya se ha retirado. Todo lo demás se va. Estos son sus diarios privados, protestó Lily. Las cartas de su abuelo durante la guerra. Los papeles de naturalización de sus padres. No puedes vendérselos a desconocidos. Bien, admitió Daniel con evidente irritación. Mételos en mi coche, pero todo lo demás tiene precio de mudanza. Se volvió hacia el cliente. Tenemos unas primeras ediciones preciosas en el estudio que podrían interesarte. Mientras Daniel se llevaba a la mujer, Lily finalmente nos miró a los ojos y articuló «síganme», antes de recoger la pila de conservas y dirigirse a la cocina. En la relativa privacidad de la despensa vacía, Lily dejó su preciado cargamento y me abrazó con cariño. «Abuela, no puedo creer que estés aquí». «¿Estás bien?», le aseguré. Necesitaba verlo con mis propios ojos. «Es horrible», susurró Lily, con lágrimas en los ojos. Lo están vendiendo todo, incluso cosas que sé que significaban algo especial para ti. He intentado salvar lo que he podido, pero lo has hecho de maravilla, la interrumpí, dándole una palmadita en la mano. Algunas cosas, solo cosas, otras, señalé la pila de álbumes y papeles que ella había protegido. Eso importa. Mamá encontró la caja fuerte en tu armario, continuó Lily con urgencia, pero no pudo abrirla. Van a traer a alguien esta tarde para que la taladre.
David y yo intercambiamos miradas. La caja fuerte contenía la documentación que necesitábamos, el comprobante de las cuentas fiduciarias, el acuerdo con David, las condiciones que Richard y yo habíamos establecido años atrás. Harold tiene copias, me aseguró David. Todo está legalmente protegido. Asentí aunque una sensación de inquietud se apoderó de mi estómago. La caja fuerte también contenía objetos personales, cartas entre Richard y yo que no debían ser leídas por nadie más. La escritura original de la casa de la playa, con el nombre de Sara mencionado en las notas de transferencia, explicando nuestros motivos. ¿Qué pasa aquí? La voz de Vanessa interrumpió nuestra conversación susurrada al aparecer en la puerta de la despensa. Abrió los ojos de par en par al percatarse de mi presencia. Mamá, ¿qué demonios haces aquí? Estás de visita en mi casa, respondí con calma. Mientras aún era mía, la mirada de Vanessa se dirigió a David, luego a mí, y comprendió. ¿Te das de alta del hospital? ¿Estás loca? Tuviste un derrame cerebral. Con aprobación médica, dije simplemente. Una visita corta. ¿Y tú? Vanessa se volvió contra Lily. ¿Sabías de esto? Has estado conspirando a nuestras espaldas. Alguien tenía que velar por los intereses de la abuela, respondió Lily, con la barbilla levantada, desafiante. El rostro de Vanessa se sonrojó de ira. Daniel, gritó con fuerza. Tienes que entrar ahora mismo. En cuestión de segundos apareció Daniel, parándose en seco al verme en la silla de ruedas. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó Vanessa aisladamente. Mamá se ha dado de alta del hospital para espiarnos con la ayuda del hijo de su amiga y nuestra hija. La expresión de Daniel pasó de la sorpresa al cálculo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Bastante, respondí. Lo he visto todo. Necesitaba ver. Mamá, no lo entiendes, empezó con tono conciliador. Todo esto es para tu beneficio. Estamos liquidando bienes para pagar tu atención a largo plazo. El médico dijo, mentiroso, lo interrumpí, con la voz más fuerte que en semanas. El médico dijo, buen pronóstico. Nunca preguntaste, nunca quisiste saber. Un silencio incómodo se apoderó de la despensa, roto solo por el sonido de la venta en curso en las otras habitaciones, desconocidos exclamando por las multas, cajas registradoras pitando, mi vida siendo repartida pieza por pieza. Creo, dijo David en voz baja. Es hora de irnos. Ya ha sido suficiente emoción por un día, asentí, sintiendo de repente la fatiga de la emoción y el esfuerzo físico. Pero mientras David giraba mi silla de ruedas, miré a mis hijos por última vez. Disfruten la venta, dije en voz baja. Todo tiene un precio, incluso las lecciones sobre las consecuencias. Al salir del apartamento oí a Daniel llamándonos, exigiendo respuestas, explicaciones. Pero no me di la vuelta. Había visto lo que había venido a ver. Mis hijos me habían mostrado exactamente quiénes eran, y yo les había demostrado, con mi discreta discreción, que seguía viva y vigilando. La habitación del hospital se sentía diferente cuando regresé, menos como una prisión, más como un centro de mando temporal. El doctor Patel había sido informado de mi salida y, tras revisar mis constantes vitales, parecía más impresionado que preocupado. De hecho, tu presión arterial está más baja que antes de irte, comentó, revisando los monitores. A veces, afrontar nuestros miedos es mejor que quedarnos aquí imaginando lo peor, no miedos. Lo corregí. Realidades. Sonrió con compasión. Bueno, fueran lo que fueran, afrontarlos parece haberte sentado bien. Tu habla también ha mejorado notablemente. Después de irse, llegó Harold con su habitual serenidad mostrando signos de tensión. Han abierto la caja fuerte, anunció sin preámbulos. Lo esperaba, pero la noticia me dio un escalofrío. Hace una hora, un cerrajero la abrió con un taladro. Daniel tiene el contenido. David, que había salido a tomar café, regresó justo a tiempo para oír esto. Todo. Los documentos del fideicomiso, las cartas. Harold asintió con gravedad. Todo. Me llamó de inmediato, exigiendo una explicación. Viene para acá. Cerré los ojos brevemente para concentrarme. Bien. Hora de decir la verdad, Victoria. Harold advirtió. Está muy agitado.
Quizás deberíamos posponer esta confrontación hasta que estés más fuerte. No más postergaciones, dije con firmeza. No más secretos. No tuvimos que esperar mucho. Menos de 20 minutos después, Daniel irrumpió en mi habitación. Apretaba una carpeta en la mano y tenía la cara roja de ira. Robert lo seguía con aspecto incómodo y fuera de lugar. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Daniel, agitando la carpeta. Algún tipo de fideicomiso que cede la mitad de tu patrimonio a este forastero. Condiciones que debemos cumplir para recibir nuestra herencia. ¿Pensabas contarnos algo de esto antes de que hiciéramos el ridículo intentando vender una propiedad que, al parecer, ni siquiera es nuestra? Miré a mi hijo mayor con calma. Sentado sería mejor. Larga conversación. Se quedó de pie, vibrando de indignación, pero Robert se hundió en una silla junto a la ventana, con aspecto aliviado de no tener que levantarse. No necesito sentarme, espetó Daniel. Necesito explicaciones. Este documento dice que la casa de la playa pertenece legalmente a David Mitchell. Dice que las distribuciones de nuestro fondo fiduciario están sujetas a la demostración de responsabilidad financiera y servicio comunitario. Dice que llevas años ahorrando dinero cada mes para que estudie medicina. El dinero de nuestra familia. El mío. Lo corregí con suavidad. Mi decisión. Papá jamás habría aceptado esta locura. Tu padre firmó todos los documentos, respondí. Fue idea suya, muchos de ellos. Daniel me miró como si le hubiera dado una bofetada. Eso no es posible. Papá creía en la familia primero. Siempre. Sí, estuve de acuerdo. Pero la familia era más que sangre. Sara era mi familia. David también se convirtió en nuestra familia. Robert finalmente habló con voz tranquila. Mamá, ¿por qué no nos lo dijiste durante todos estos años? ¿Lo habrías entendido? Hice la pregunta con sinceridad, no con tono acusador. Cuando ayudamos a Sara con la matrícula universitaria de David, todos protestaron, lo llamaron un desperdicio porque no era pariente nuestro, intervino Daniel. Porque lo necesitaba, repliqué. Tu padre y yo los vimos crecer como personas con derecho, dando por sentado sus privilegios, preocupándose más por las cosas que por las personas. Robert se estremeció visiblemente ante esta evaluación. Así que esto era una especie de prueba. La voz de Daniel destilaba sarcasmo. Y al parecer, fallamos. Así que decidieron regalar nuestra herencia para darnos una lección. No todos. Aclaré lo de proporcional. Sigues recibiendo cantidades considerables. Si recalco la palabra, cumples condiciones, servicio comunitario, evaluaciones de responsabilidad financiera. No somos niños, mamá. Entonces deja de comportarte como ellos. Respondí simplemente. Robert se inclinó hacia adelante. ¿Qué implican exactamente estas condiciones? Harold intervino, su formación jurídica hizo que el complejo documento fuera más accesible. Cada uno de ustedes tendría que completar 500 horas de servicio comunitario en organizaciones autorizadas, demostrar una gestión financiera responsable durante 18 meses y participar en la planificación filantrópica. Esto es ridículo, balbuceó Daniel. Tenemos carreras, familias. No tenemos tiempo para obras de caridad, yo lo encontré, le recordé, trabajando a tiempo completo. Criando a 3 hijos, seguía haciendo voluntariado. Hospital, programa de alfabetización, albergue para mujeres. Eso era diferente, descartó. Eras ama de casa. Tenías flexibilidad. Sentí más que vi a David ponerse rígido detrás de mí, pero mantuvo su compostura profesional. Daniel, intervino Harold. Independientemente de tu opinión sobre las condiciones, son legalmente vinculantes. El fideicomiso se estableció hace 7 años con la plena participación y consentimiento de tu padre. La documentación es extensa y clara. Lo impugnaremos, amenazó Daniel. Influencia indebida, capacidad disminuida. Tu padre era presidente de su empresa. Cuando firmó, le recordé, yo formaba parte de 3 juntas directivas. Mucha suerte. Demostrando capacidad disminuida. Robert se pasó una mano por el pelo, un gesto tan propio del de su padre que me encogió el corazón. ¿Y qué hay de los pagos mensuales a David? Siguen en curso.
Asentí. Hasta que complete 2 años más de residencia. ¿Por qué?, preguntó Robert, y a diferencia del tono exigente de Daniel, el suyo parecía genuinamente confundido. ¿Por qué él y no? No lo sé. ¿Conocías a alguna otra persona? Fue la primera pregunta seria que me hicieron mis hijos, y la respondí con sinceridad. Sara me salvó la vida una vez, dije en voz baja. Literalmente, no figurativamente. Me sacó del coche después del accidente. Se quedó conmigo en el hospital 3 días. Nunca se separó de mí. Richard, de viaje. Son niños demasiado pequeños para recordarlo. Esto era claramente nuevo para ambos. Cuando enfermó, le prometí que lo haría. Lo mismo para ella, continué. El cáncer se la llevó, pero aún podía ayudar a su hijo a cumplir mi promesa. Robert asimiló esto en silencio mientras Daniel paseaba por la pequeña habitación. ¿Y la casa de la playa?, preguntó Robert finalmente. ¿Por qué darle eso específicamente? A Sara le encantaba allí, expliqué. En último lugar, ella era feliz. David pasaba los veranos cerca de niño. Richard y yo decidimos, lo correcto es darle seguridad a David. Que se concentre en ser médico como su padre. Podrías haberle creado un fideicomiso normal, argumentó Daniel. No haber regalado nuestra casa de vacaciones familiar. En realidad, no. Casa familiar, señalé. Lo visitaste 2 veces en 5 años. Demasiado ocupado trabajando y viajando. Solo Lily me acompañaba regularmente. Otra verdad incómoda que no podían refutar. ¿Y el piso?, preguntó Daniel. ¿Es tuyo para venderlo o también lo has regalado? El piso es mío, confirmé. Pero las ganancias no son tuyas para gastar. Se ha creado un fideicomiso médico para mi cuidado. Daniel rió con amargura. Claro, has pensado en todo, ¿verdad? Lo has controlado todo desde tu cama de hospital mientras nosotros nos desvivíamos por gestionar tus asuntos. ¿Asuntos? No necesitaban gestión, dije con calma. No me estaba muriendo. No estaba incapacitada permanentemente. Lo supusiste. Nunca preguntaste a los médicos. Nunca me preguntaste a mí. La verdad flotaba en el aire entre nosotros. Robert se puso de pie de repente. Necesito tiempo para procesar esto. Se giró hacia Harold. La venta de bienes. ¿Qué pasa con ese dinero? Hay que depositarlo en garantía, respondió Harold. Como la venta se realizó sin la debida autorización, los fondos no se pueden distribuir hasta que la señora Sullivan dé su consentimiento por escrito. Claro, murmuró Daniel. Más control. Se giró para irse con la carpeta aún aferrada, pero se detuvo en la puerta. Esto no ha terminado, mamá. No puedes manipularnos así. No somos casos de caridad. Puedes rehabilitarte con tus condiciones y tus pruebas. Después de que se fueran, la sala quedó en silencio, salvo por el pitido constante de los monitores. David suspiró profundamente. Todo salió tan bien como esperaba, observó. Mejor de lo que temía, respondí. Robert escuchó, incluso oyó algo. Harold recogió su maletín. Mañana presentaré la documentación que confirma tu competencia. Una vez hecho esto, recuperarás el control total de tus cuentas y decisiones médicas. Después de irse, David acercó una silla a mi cama. ¿De verdad estás bien? Fue intenso. Asentí sintiendo una extraña sensación de alivio a pesar de la confrontación. La verdad por fin había salido a la luz. Se acabó fingir. Siguen vendiendo tus cosas, me recordó con dulzura. Solo cosas, respondí sorprendiéndome de lo poco que de repente importaba. ¿Qué es importante que se conserve? Le curé la mano. Sara estaría muy orgullosa de ti. Sus ojos se iluminaron con lágrimas contenidas. Eso espero. Intento seguir su ejemplo y el tuyo. Al caer la noche en el hospital, me encontré pensando no en lo que había perdido ese día, sino en lo que se había revelado. El verdadero carácter de mis hijos, la fuerza de mi nieta, el cumplimiento de una promesa hecha hacía mucho tiempo. La casa de la playa estaba a salvo. El futuro de David estaba asegurado.
Y mis hijos se enfrentaban a una decisión que revelaría de una vez por todas lo que realmente valoraban. La confrontación había comenzado. ¿Aceptarán los hijos de Victoria las condiciones de su herencia o lucharán contra los deseos de su madre? ¿Qué otras revelaciones aguardan a esta familia fracturada? Suscríbete ahora para el siguiente capítulo de esta apasionante historia sobre promesas, traición y el verdadero significado del legado. El domingo me llegó una visita inesperada. Estaba terminando mi fisioterapia matutina cuando Robert apareció en la puerta solo, con una pequeña orquídea en maceta. Mamá me saludó, deteniéndose torpemente en el umbral. «Es un buen momento». Asentí, señalando la silla junto a mi cama. Jenny, mi terapeuta, me dedicó una sonrisa alentadora mientras recogía su equipo. «Está progresando de maravilla, señora Sullivan», dijo. «Siga practicando esos ejercicios y podríamos hablar sobre la planificación del alta para finales de semana». Después de que se fuera, Robert dejó la orquídea en mi mesita de noche. «Es de su apartamento», admitió. «Lo rescaté antes de que pudiera venderse. Recuerdo que papá te lo regaló para tu aniversario». El simple gesto me tomó por sorpresa. De todas las posesiones que estaban liquidando, había pensado en salvar algo que requería cuidados. «Gracias», dije sinceramente conmovida. «Muy considerada». Robert se sentó más parecido al niño que recordaba que al hombre que se quedó en silencio mientras sus hermanos repartían mis bienes. «Mamá, he estado pensando en todo lo que dijiste ayer, sobre Sara, sobre David, sobre las condiciones del fideicomiso». Esperé, dándole espacio para que continuara. «Anoche busqué algunas fotos familiares antiguas», dijo. «Encontré una de mi 10º cumpleaños. Sara estaba ahí ayudándote a servir el pastel. Había olvidado por completo que ella formaba parte de esos momentos. Siempre estaba ahí. Confirmé para cada día importante. Cuando te rompiste el brazo, nos llevó a urgencias. Cuando Vanessa tuvo varicela, se quedó por las noches ayudándome a cuidarlos a todos». Robert asintió lentamente. «No recuerdo mucho de eso. Supongo que los niños no se fijan en los adultos que hacen posible sus vidas». «Natural», le aseguré. «Niños egocéntricos por naturaleza, pero los adultos deberían crecer más allá de eso». Hizo una mueca ante la suave reprimenda. «Estoy tratando de entender, mamá. La casa en la playa, las condiciones del fideicomiso, todo. Daniel está furioso hablando de abogados y desafíos. Vanessa no habla con nadie. Pero sigo pensando en lo que dijiste, que ni siquiera preguntamos por tu pronóstico, y tienes razón. Simplemente asumimos lo peor y empezamos a repartir tu vida». La confesión quedó suspendida entre nosotros, honesta y dolorosa. «¿Por qué?», pregunté simplemente. «¿Por qué dar por hecho que ya no me quedaba nada?». Robert se miró las manos. «No lo sé. Es terrible decirlo en voz alta. Creo que era más fácil pensar que ya te habías ido que no tener que enfrentar lo que hacíamos». Su honestidad fue sorprendente y a su manera, sanadora. Las condiciones de confianza, continuó, eran 500 horas de servicio comunitario, eso es, 12 semanas a tiempo completo o un año de fines de semana aproximadamente. Acepté. No era imposible. No, admitió. Nada imposible. Dudó. Llamé al centro comunitario cerca de mi casa esta mañana. Necesitan ayuda con su programa de alfabetización. Me inscribí en la orientación del próximo sábado. De repente se me saltaron las lágrimas. «Robert, no digo que esté de acuerdo con todo», añadió rápidamente. «Todavía siento que debería haber sido algo discutido con nosotros sobre la casa de la playa, pero las condiciones. Quizás papá y tú tenían razón. Quizás hemos perdido de vista ciertos valores. Es fácil dar por sentado el privilegio», dije en voz baja. «Tu padre y yo nos preocupamos por haber trabajado tanto para darte oportunidades, pero quizás te lo pusimos demasiado fácil». «Daniel no lo ve así», advirtió Robert. «Está convencido de que has sido manipulada por David, por Harold, por cualquiera, excepto por tu propio juicio. Está decidido a romper la confianza». «Es su decisión», respondí. «Las consecuencias también son suyas». Hablamos durante casi una hora, la conversación real más larga que había tenido con mi hijo menor en años.
Me preguntó por Sara, por nuestra amistad, por las promesas que nos habíamos hecho. Por primera vez parecía genuinamente interesado en mi vida como algo más que una extensión de su infancia. Mientras se preparaba para irse, dudó. Mamá, hay algo más que debes saber. Daniel encontró unos papeles en tu caja fuerte. Registros de inversiones, números de cuenta. Ha estado haciendo llamadas para intentar acceder a esos fondos. Me dio un vuelco el corazón. ¿Sin autorización? Robert asintió incómodo. Está convencido de que es para tu beneficio, para tu cuidado, pero usando mi dinero. Sin permiso es robo, terminé por él. Incluso de la madre. Se lo dije, admitió Robert. En parte por eso tampoco me habla. Después de que se fue, llamé a Harold inmediatamente para avisarle de las actividades de Daniel. Su respuesta fue rápida y decisiva. Medidas de seguridad adicionales en todas las cuentas. Notificaciones a las instituciones financieras. Aceleración del trámite de la competencia. Estará listo para el final del día hábil de mañana. Harold me aseguró que no podrá acceder a nada. Le di las gracias y me senté en la tranquilidad de mi habitación del hospital, contemplando las fracturas en mi familia que parecían agrandarse en lugar de sanar. Daniel, desesperado por tomar el control. Vanessa, refugiándose en un resentimiento silencioso. Robert, vacilante buscando la comprensión. Por la tarde Lily llegó con David, ambos con café y expresiones que sugerían noticias. Abuela, empezó Lily de inmediato. El tío Daniel vino a casa esta mañana. Intentó convencer a mamá de que David te está manipulando, de que va tras tu dinero. ¿Cuál fue la respuesta de Vanessa?, pregunté. De hecho te defendió, dijo Lily con un tono de sorpresa. Le dijo que fueran cuales fueran tus razones, era tu decisión. Que vender tus cosas mientras estabas hospitalizada estuvo mal, aunque pensaran que era para tu beneficio. Esto fue inesperado. Vanessa precisamente poniendo un límite. Todavía está molesta, aclaró Lily al ver mi expresión. Pero creo que verte en la venta de bienes, darse cuenta de que estabas al tanto y observarlos, la afectó. Y hay más, añadió David. Al parecer, Daniel contactó con la administración del hospital para sugerir que he estado influenciándote indebidamente y que no debería permitirme visitarte porque no soy de la familia. Ridículo, dije con firmeza. El doctor Patel lo descartó por completo, continuó David. Le informó a Daniel que, como tu médico, no ha observado ningún deterioro cognitivo que te haga susceptible a influencias y que has dejado muy claros tus deseos con respecto a las visitas. Tomé nota mental para agradecer al doctor Patel su apoyo. Además, añadió Lily, mirando a David, he estado hablando con David sobre la facultad de medicina, sobre lo que requiere, el compromiso que implica. Me está ayudando a decidir si realmente es el camino que quiero. Y la animé, notando la luz en sus ojos. Creo que sí, dijo con tranquila determinación. Quiero ayudar a la gente, marcar la diferencia como lo hace David, como tú hiciste con tu voluntariado. Sentí un orgullo inmenso, no solo por su ambición, sino por sus razones. No por dinero ni estatus, sino por servicio y propósito. ¿Tu madre lo sabe?, pregunté. Lily asintió. Se lo dije anoche. Me apoyó sorprendentemente. Dijo, si eso es lo que de verdad quiero, me ayudará a prepararme para el MCAT el año que viene. Otro pequeño cambio, otra respuesta inesperada. Quizás el terremoto de revelaciones estaba reorganizando algo más que los derechos de propiedad. Mientras hablábamos durante la tarde, un plan empezó a tomar forma en mi mente. Las divisiones en mi familia no sanarían de la noche a la mañana, quizá nunca se recuperarían del todo, pero quizás había una manera de avanzar que reconociera tanto el dolor como la posibilidad de crecer. David, le dije mientras se preparaban para irse, necesito un favor más. Cuando me den de alta, quiero visitar Beach House. Verla una vez más. Por supuesto, aceptó de inmediato. Sigue siendo tu casa también, Victoria. El contrato establecía claramente los derechos de uso vitalicio. No solo de visita, aclaré. ¿Quieren una reunión familiar allí? ¿Todos? David y Lily intercambiaron miradas. ¿Seguro que es prudente?, preguntó David con suavidad. Las acciones de Daniel sugieren que está intensificando la situación, no calmándose. Necesario, insistí. Confrontación final.
Todas las cartas sobre la mesa. Mientras se iban, me giré hacia la ventana, observando cómo el atardecer teñía el cielo de tonos dorados y rosados. Mañana traería la planificación del alta, la restauración formal de mi capacidad legal, los primeros pasos para recuperar mi independencia, pero la verdadera sanación de mi familia, de viejas heridas y nuevas traiciones, requeriría más que documentos legales y autorizaciones médicas. Eso requeriría valentía, honestidad y quizás un entorno que nos recordara a todos lo que realmente importaba. La casa de la playa me esperaba, con sus ventanas mirando al horizonte infinito, sus paredes albergando décadas de recuerdos, tanto alegres como dolorosos. El lugar perfecto para finales y comienzos. 5 días después me encontraba de pie en la entrada del hospital, apoyándome apenas en un bastón mientras David traía su coche. El doctor Patel había declarado que mi recuperación había sido notable y me dio el alta con terapia ambulatoria 3 veces por semana. Recuerda controlar tu ritmo, me advirtió, revisando mi horario de medicación por última vez. Has progresado extraordinariamente, pero la recuperación del ictus es un maratón, no un sprint. Entendido, le aseguré. Nada de maratones por ahora. Sonrió y me estrechó la mano con cariño. Ha sido un privilegio, señora Sullivan. Me ha recordado por qué me hice médico. Mientras David me ayudaba a subir al asiento del copiloto, respiré hondo. Mi primera experiencia de verdadera libertad en casi un mes. El mundo parecía más nítido, los colores más vibrantes, los sonidos más nítidos. Quizás era simplemente el contraste con el estéril ambiente hospitalario. O quizás era la mayor consciencia que conlleva casi perderlo todo. ¿Y dónde?, preguntó David, deslizándose al volante. ¿Tu piso o tu casa de playa?, respondí sin dudarlo. Llamé antes. Harold nos esperaba allí. Lily también. ¿Y tus hijos?, preguntó con cautela. Invité a los 3, no sé quién vendrá. El viaje a Malibú me llevó casi 1 hora en el tráfico del mediodía. La pasé observando el paisaje familiar pasar, maravillándome de lo inalterado y diferente que parecía todo a la vez. El derrame cerebral había cambiado más que mi cuerpo. Había cambiado mi perspectiva, había aclarado prioridades que no había examinado en años. Al tomar la carretera costera, el océano apareció ante nosotros. Un azul infinito se extendía hasta el horizonte, las olas rompiendo contra las costas rocosas. Sentí que mis hombros se relajaban. La tensión que no sabía que llevaba se disipaba lentamente. A veces lo olvido, dijo David, al notar mi expresión. Qué bonito es aquí. Boston tiene sus encantos, pero esto. Señaló hacia la vista panorámica. ¿Por qué le encantaba a Sara? Estuve de acuerdo. Un lugar de sanación. Doblamos la última curva y allí estaba, la casa de playa. 2 pisos de cedro desgastado y cristal, encaramada en el acantilado, con su amplia terraza extendiéndose hacia el océano como una mano extendida. Tantos recuerdos vivían entre esas paredes. Richard enseñando a los niños a jugar al ajedrez en las tardes lluviosas. Sara y yo compartiendo vino y secretos en la terraza al atardecer. Lily construía castillos de arena con su abuelo en la playa privada de abajo. Y ahora, aparcados en la entrada circular, esperaban 3 coches, el práctico sedán de Harold, el compacto de Lily y, para mi sorpresa, la camioneta de Robert y el coupé de lujo de Vanessa. Solo faltaba el coche de Daniel. Todos menos uno, murmuré. David asintió. ¿Estás lista para esto? Como yo lo estaré siempre. Me ayudó a bajar del coche y a subir los escalones de madera hasta la terraza. La puerta principal estaba abierta y se oían voces desde dentro, algunas tensas, otras conciliadoras. Lily nos vio primero y corrió a abrazarme con cariño. Abuela, te ves mucho mejor. ¿Te sientes mejor?, le aseguré, devolviéndole el abrazo. Los demás se giraron al entrar. Harold asintió a modo de saludo. Robert se quedó de pie junto a la chimenea, incómodo, y Vanessa, sorprendentemente, se acercó para darme un beso firme, pero aparentemente sincero, en la mejilla. Deberías habernos avisado que te daban de alta hoy, dijo con un tono más preocupado que acusador. Te habríamos ayudado. Tenía que hacerlo a mi manera, expliqué. En mis condiciones. Sí, respondió Vanessa con una perspicacia inesperada. Empiezo a entender eso de ti.
Me acerqué lentamente a mi sillón favorito junto al ventanal, acomodándome en su familiar abrazo. Desde esta posición estratégica, podía ver a todos en la sala mientras contemplaba el océano, una posición que me brindaba conexión y perspectiva. Gracias por venir, comencé con la voz cada día más fuerte gracias a la terapia, especialmente aquí. Daniel se negó, dijo Robert sin rodeos. Dijo que no participaría en, entre comillas, esta farsa de manipulación y robo. Hoy se reunirá con otro abogado. Asentí sin sorprenderme pero decepcionado al fin y al cabo. Su decisión. Pero me alegra que hayan venido. ¿Por qué aquí, mamá?, preguntó Vanessa, sentándose en el borde del sofá. ¿Por qué nos traen a la misma casa que regalaron? Porque esta casa guarda la verdad, respondí simplemente. Sobre la familia, sobre las promesas, sobre lo que realmente importa. Hice un gesto a Harold, quien abrió su maletín y sacó una carpeta. Antes de empezar, primero los asuntos legales. Mi competencia quedó oficialmente establecida. Recuperé el control de todas las cuentas. El producto de la venta de la propiedad se mantiene en custodia hasta que determine su distribución. Vanessa y Robert intercambiaron miradas, pero no objetaron. Ahora, continué, quiero contarles una historia sobre Sara, sobre esta casa, sobre por qué pertenece a David. Durante la siguiente media hora, hablé más que desde el derrame cerebral, recordando la amistad de 40 años que mis hijos habían presenciado, pero que nunca habían comprendido del todo. Como Sara me había apoyado durante el despliegue militar de Richard, durante los abortos espontáneos y los problemas de salud, durante los difíciles años de criar a 3 hijos de carácter fuerte, como la había apoyado durante el divorcio, la monoparentalidad y, finalmente, el devastador diagnóstico de cáncer. Cuando Sara supo que se estaba muriendo, le expliqué que su mayor miedo no era la muerte en sí. Era dejar a David sin apoyo. Su padre había fallecido hacía tiempo. Sin hermanos, sin familia. Te pidió que lo cuidaras, supuso Robert con expresión pensativa. Sí, pero más que eso, me pidió que lo ayudara a convertirse en el médico que soñaba ser como su padre. Un sueño que requería años de educación, una educación cara. Así que ayudaste con la matrícula. Vanessa lo reconoció. Ya sabíamos eso. Lo que no entendíamos era por qué ese nivel de compromiso con alguien ajeno a nuestra familia. Porque Sara era familia, dije con firmeza. De otra manera, pero no menos real. Me salvó la vida una vez. Literalmente me rescató de un coche en llamas después de un accidente. Estuve a mi lado en el hospital 3 días seguidos. Ahora veía esta revelación de forma diferente a como me había parecido con Daniel y Robert. La expresión de Vanessa se suavizó un poco. Richard y yo decidimos que Beach House proporcionaría seguridad, lo que permitiría a David concentrarse en su formación médica, no en sus problemas financieros. Su nombre en la escritura significaba que podía pedir un préstamo con la garantía si lo necesitaba. Pero conservamos los derechos de uso de por vida. Nada cambió realmente salvo la propiedad en papel, pero todo cambió. Vanessa lo señaló porque nunca nos lo dijiste. Nos hiciste creer que algún día sería nuestro. Es una crítica justa, lo reconozco. Quizás debería haber sido más transparente. Pero tus reacciones al ayudar con la matrícula no me inspiraban confianza. Lo llamaste un desperdicio de recursos familiares. Nadie podía negar esta verdad. Las condiciones del fideicomiso, intervino Robert. Los requisitos de servicio comunitario. ¿Por qué estructurar nuestra herencia de esa manera? Me volví hacia él con agradecimiento por la pregunta directa. Porque el dinero sin propósito ni perspectiva puede dañar tan fácilmente como ayudar. Tu padre y yo queríamos más para ti que solo seguridad financiera. Queríamos que experimentaras la generosidad, que encontraras significado más allá de las posesiones. He empezado, dijo Robert en voz baja, el programa de alfabetización. Es realmente gratificante. Ayudar a adultos a aprender a leer, ver su progreso. No esperaba disfrutarlo. Me sentí orgulloso de este pequeño pero significativo paso. Investigué el programa de refugio para mujeres, admitió Vanessa inesperadamente. Ese en el que fuiste voluntaria durante años. Necesitan ayuda con sus talleres de educación financiera, con la enseñanza de presupuestos y gestión de crédito. Pensé que tal vez mis habilidades podrían ser útiles allí.
La sorpresa debió de reflejarse en mi cara, porque añadió a la defensiva. No digo que esté de acuerdo con todo esto, pero estoy considerando las circunstancias, tanteando el terreno. Fue más de lo que me había atrevido a esperar. David, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Quiero que todos sepan algo. Cuando tu madre me cedió la casa de la playa, puso sus propias condiciones, que permaneciera disponible para tu familia. Que cualquier decisión importante sobre su uso o posible venta se consultaría con todos ustedes. Nunca tuvo la intención de apartarte de este lugar ni de sus recuerdos. ¿Es cierto?, me preguntó Robert directamente. Asentí. Esta casa era para la felicidad, para la sanación, para unir a las personas, no para separarlas, como para enfatizar mis palabras. El sol poniente atravesó las nubes, dejando entrar una luz dorada por las ventanas, iluminando la habitación con un cálido resplandor. Por un momento todos permanecimos en silencio, absorbiendo la belleza. Y quizás esperaba el significado más profundo de este lugar que se había convertido en el centro de nuestro conflicto. Extraño a papá, dijo Vanessa de repente con una voz inusualmente vulnerable. Estando aquí casi puedo sentirlo. Su presencia. Yo también, asintió Robert en voz baja. Estaría muy orgulloso de ustedes dos, les dije. Por estar aquí, por escuchar, por intentar comprender. El momento de conexión fue frágil, pero real. Un puente tentativo sobre el abismo que se había abierto entre nosotros. Incompleto, no con la ausencia de Daniel y las heridas aún frescas, pero un comienzo. Afuera las olas rompían contra la orilla con su ritmo eterno, recordándonos que algunas cosas permanecían constantes, aunque otras cambiaran para siempre. La paz de nuestra reunión familiar se rompió con el sonido de neumáticos sobre la grava. A través de las ventanas delanteras, vimos cómo el sedán de lujo de Daniel se detenía de golpe en la rotonda. Sus movimientos espasmódicos por la ira, cerraba de golpe la puerta del coche y se dirigía a la casa. Esto va a ser interesante, murmuró Vanessa, enderezándose como si se preparara para la batalla. Apreté mi bastón con más fuerza. Déjalo hablar. Escúchalo. Daniel irrumpió por la puerta abierta con su aspecto impecable, desaliñado, y la mirada fija en un rostro tras otro antes de posarse en mí con una mirada penetrante. «Qué acogedor es esto», dijo con la voz tensa y la furia contenida. Toda la familia se reunió en nuestra casa de playa. Oh, espera. Ya no es nuestra casa de playa. Mamá se la regaló a un desconocido. Daniel. Robert empezó. Si me escuchas, ya he oído suficiente. Daniel lo interrumpió. Mientras todos ustedes han estado aquí sentados, siendo manipulados, yo he estado investigando de verdad. Blandía una carpeta similar a la que había traído Harold. Encontró información muy interesante sobre el momento de la transferencia de la propiedad. Se acercó imponente sobre mi figura sentada. La casa de la playa fue transferida a David Mitchell hace 8 años, apenas unos meses después del primer diagnóstico de cáncer de papá. Un momento oportuno, ¿no les parece? Cuando estaba vulnerable, cuando ambos sabían que podría no sobrevivir. Un silencio gélido invadió la sala. Incluso Vanessa pareció sorprendida por la acusación. Ya basta, dijo David en voz baja, dando un paso al frente. Estás molesto, lo entiendo, pero eso es pasarse de la raya. No te metas en esto, espetó Daniel. Eres el beneficiario de toda esta manipulación. Claro que lo defenderías. Levanté la mano, silenciando las interrupciones. Déjalo terminar. Di lo que quieras, Daniel. Pareció desconcertado por un momento ante mi tranquila aceptación, pero se recuperó enseguida. Las condiciones del fideicomiso, la transferencia de la propiedad, todo ocurrió cuando papá estaba enfermo, cuando no pensaba con claridad, cuando ustedes tomaban decisiones por ambos. El abogado con el que hablé hoy dice, tenemos motivos para impugnarlo todo, basándonos en la capacidad disminuida de papá en ese momento. Harold se levantó de su rincón. Eso sería extremadamente difícil de probar dada la extensa documentación y los múltiples testigos que demostraban la competencia de Richard al momento de la firma. Ya veremos, replicó Daniel. Y hay más. He estado revisando los registros financieros. Mamá le ha estado enviando dinero a David mensualmente durante años. Miles de dólares desviados de los recursos de nuestra familia.
Mis recursos, corregí en voz baja. Mi decisión. Papá jamás lo habría aprobado, insistió Daniel. Ni regalar una propiedad familiar, ni estas condiciones ridículas de nuestra herencia. Observé a mi hijo mayor, la línea de su mandíbula apretada, su postura defensiva, la absoluta seguridad en su mirada. En muchos sentidos me recordaba a mí mismo a su edad, testarudo, convencido de mi propia rectitud, incapaz de ver más allá de mi estrecha perspectiva. Siéntate, Daniel, dije con una voz sorprendentemente fuerte y firme. Hay algo que necesitas ver. Dudó un momento y luego, a regañadientes, se sentó frente a mí, lo más lejos posible de David. Le hice un gesto a Harold, quien sacó un sobresellado de su maletín y me lo entregó. Estaba guardando esto para el último recurso, con la esperanza de no necesitarlo. Con dedos ligeramente temblorosos, rompí el sello y saqué un DVD en una caja transparente. Richard lo hizo 6 meses antes de morir y me pidió que lo guardara a menos que fuera absolutamente necesario. ¿Qué pasa?, preguntó Robert. ¿Tu padre te habla directamente de todo esto?, se burló Daniel. ¡Qué conveniente! Otra mentira para apoyar tu historia. Vamos a verla, sugirió Vanessa con voz neutra. Si es papá, lo sabremos. Harold colocó su portátil en la mesa de centro e insertó el disco. Tras un momento de carga, el rostro de Richard apareció en la pantalla, más delgado que en su mejor momento, pero con la mirada lúcida y alerta, sentado en su estudio en casa. Hola, niños, comenzó y su voz familiar llenó la habitación. Si estás viendo esto, significa que tu madre ha sentido la necesidad de compartir contigo algunas verdades difíciles. Esperaba que esta grabación nunca fuera necesaria, que aceptaras sus decisiones con gracia y comprensión. Pero conociéndote como te conozco, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Sospeché que tal vez necesitarías escuchar esto directamente de mí. Daniel se inclinó hacia adelante a pesar suyo, con la mirada fija en la imagen de su padre. Primero quiero ser absolutamente claro, continuó Richard. Cada decisión sobre nuestra planificación patrimonial, la transferencia de la casa en la playa a David Mitchell, las condiciones del fideicomiso, todo se tomó con mi pleno conocimiento, participación y apoyo entusiasta. De hecho, muchas de estas ideas fueron originalmente mías. Se removió en la silla, con la expresión cada vez más seria. He observado con creciente preocupación cómo te has convertido en adulto. Has alcanzado el éxito profesional, la estabilidad financiera, todo lo que tu madre y yo esperábamos para ti. Pero en algún punto del camino, algo esencial parece haberse perdido. Los valores que intentamos inculcar, compasión, generosidad y perspectiva, se han visto eclipsados por el materialismo y el derecho a todo. Daniel se sonrojó pero guardó silencio. La decisión de la casa en la playa llegó después de mucho pensarlo. Sarah Mitchell era nuestra familia en todo menos en sangre cuando enfrentó su propia batalla contra el cáncer. Tu madre y yo prometimos acompañar a David en su educación. La transferencia de la propiedad le brindó seguridad y le permitió concentrarse en convertirse en el médico que estaba destinado a ser. Era lo correcto, tanto desde el punto de vista práctico como moral. Richard se acercó a la cámara. En cuanto a las condiciones del fideicomiso, considéralas una última lección de tu padre. El dinero sin propósito destruye más vidas que las que fortalece. Lo he visto suceder a lo largo de mi carrera. Heredé riqueza sin responsabilidad ni perspectiva, lo que me llevó al vacío y la disfunción. Quiero algo mejor para ti. Su expresión se suavizó. Los amo a todos más de lo que imaginan. Esto no es un castigo. Es protección. El mejor regalo que puedo darles no es seguridad financiera, sino la oportunidad de descubrir lo que realmente importa. Tu madre ha cumplido mis deseos a la perfección. Cualquier enojo que sientas debería dirigirse a mí, no a ella. La grabación terminó con la dulce sonrisa de Richard, congelada en la pantalla por un instante antes de desvanecerse en negro. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el lejano sonido de las olas contra la orilla. Daniel se levantó de golpe, caminando hacia la ventana, de espaldas a la habitación. Tenía los hombros rígidos y las manos apretadas a los costados. Daniel, lo llamé en voz baja. Necesito un poco de aire, murmuró, abriendo la puerta hacia la terraza sin mirar atrás. Robert se secó las lágrimas de los ojos. Era duro verlo, pero era papá. Sin duda, papá.
Cada palabra, cada gesto, Vanessa asintió en voz baja. Nadie podía fingir eso. Observé a Daniel por la ventana, de pie junto a la barandilla de la terraza, mirando al océano mientras oscurecía. Su postura denotaba conflicto, una visión del mundo que se estaba reestructurando a la fuerza. Dale tiempo, sugerí, lo más difícil de aceptar para él, lo más comprometido con su versión de los hechos. ¿Por qué se resiste tanto?, preguntó Lily, hablando por primera vez desde la llegada de Daniel. El tío Robert y mamá al menos intentan entender. Orgullo, comentó David pensativo, hablando como alguien que ha visto esto en las familias de sus pacientes. A veces, la persona que reacciona con más fuerza es la que se reconoce más claramente en la crítica. Asentí lentamente. Daniel siempre es el que más le gusta a Richard. El mismo impulso, la misma certeza. Equivocarse, difícil para ambos. Mientras la última luz se desvanecía en el cielo, Daniel permaneció en la cubierta, una figura solitaria contra el horizonte que se oscurecía. Dentro la conversación continuó más tranquila. Robert le preguntaba a David sobre su residencia médica, Vanessa examinaba álbumes de fotos antiguos con Lily, Harold discutía detalles legales conmigo. Una frágil normalidad se había derrumbado, rota solo cuando Daniel finalmente volvió a entrar, con el rostro sereno, pero sus ojos revelando una profunda confusión. Tengo que volver a la ciudad, anunció con rigidez. Reunión mañana temprano. Daniel, comencé. Deberíamos hablar. Ahora no, mamá, me interrumpió, pero sin su hostilidad anterior. Necesito tiempo para pensar. No fue aceptación, pero tampoco rechazo. Algo había cambiado, aunque fuera ligeramente. Mientras se preparaba para irse, se detuvo junto a la silla de David. Por si sirve de algo, mi padre sabía juzgar el carácter. Si te aprobaba, debía de haber algo de sustancia. No fue una disculpa, pero por parte de Daniel, fue una concesión significativa. Después de que se fue, el ambiente se relajó notablemente. Vanessa sugirió pedir la cena y, para mi sorpresa, todos aceptaron quedarse. Mientras la noche se apoderaba del cielo, las luces de la casa de playa brillaban cálidamente contra la oscuridad. Voces y risas ocasionales se filtraban por sus ventanas. No era exactamente la armonía familiar de años atrás, pero aún así era algo sanador. Más tarde, mientras David me ayudaba a llegar a la habitación principal que había compartido con Richard durante tantos veranos, sentí una profunda sensación de logro. No de victoria. No había ganadores ni perdedores en este ajuste de cuentas familiar, sino progreso hacia algo verdadero y necesario. ¿Crees que cambiará de opinión?, preguntó David, abriendo la cama con la eficiencia experta de un médico. Daniel finalmente respondió en sus propios términos y a su propio ritmo, y si no lo hace, si emprende acciones legales. Sonreí levemente, entonces también nos enfrentamos a eso. Familia, una curación complicada, no lineal. Mientras me acomodaba en las almohadas, escuchando el ritmo eterno de las olas abajo, pensé en Richard, en Sarah, en promesas cumplidas y lecciones aprendidas. La casa de la playa se mantuvo como siempre, dando testimonio. Un santuario para nuestros mejores y peores momentos, no porque fuera perfecto, sino porque era real. El enfrentamiento con Daniel trae verdades dolorosas y una reconciliación incierta. Mientras Victoria se instala de nuevo en la casa de la playa, ¿qué revelaciones finales aguardan a esta familia en su camino? ¿Optará Daniel por la sanación o por la continuación del conflicto? La historia llega a su emotivo desenlace en el siguiente capítulo. Suscríbete ahora para no perdértelo. Pasaron 6 meses con el ritmo constante del cambio de estaciones. Mi recuperación continuó. Fisioterapia 2 veces por semana. El habla casi se había recuperado por completo. El bastón estaba relegado a un rincón casi todos los días. La casa de la playa se convirtió en mi residencia principal. Su entorno tranquilo era más propicio para la curación que mi apartamento en la ciudad. La vida se acomodó en nuevos hábitos. Robert nos visitaba casi todos los fines de semana, a menudo con sus hijos, quienes disfrutaban redescubriendo la playa que su padre había amado de niño. Vanessa venía con menos frecuencia, pero cada vez con más facilidad, a veces quedándose a dormir. Nuestras conversaciones fueron dejando de ser simples bromas para convertirse en algo cercano a una conexión genuina. Daniel se mantuvo distante, comunicándose principalmente por correo electrónico y llamadas telefónicas ocasionales.
Había abandonado sus demandas legales tras consultar con varios abogados, quienes confirmaron la solidez de nuestra planificación patrimonial. Se había establecido una especie de vínculo, no cálido, pero ya no abiertamente hostil. Lily se convirtió en una presencia habitual, pasando cada 2 fines de semana en la casa de la playa, a menudo llevando libros de texto para estudiar para su preparación para el examen CAT. Para mi deleite, ella y David habían desarrollado una relación de mentoría que los benefició a ambos. Ella conectaba con la familia que una vez lo había rechazado, él le ofrecía orientación durante el difícil camino premédico. Una radiante mañana de octubre, casi exactamente un año después de mi derrame cerebral, me senté en la terraza a observar a los delfines jugar a lo lejos. Una ligera brisa traía el aroma salado del océano. Sonó el timbre y me levanté para abrir, sorprendida de encontrar a Daniel allí, con una expresión inusualmente insegura. Mamá, me saludó con formalidad. Es un buen momento. Siempre, respondí, retrocediendo para darle la bienvenida. ¿Café? Asintió y me siguió a la cocina, donde me moví con familiaridad. Preparamos 2 tazas y las llevamos a la terraza en silencio, acomodándonos en sillas contiguas frente al mar. «¿Te ves bien?», observó después de un momento, casi de vuelta a la normalidad. «Mejor que de costumbre», corregí con suavidad. «Más fuerte en muchos sentidos», asintió con la mirada fija en el horizonte. «He estado pensando mucho este último año en papá, en las condiciones del fideicomiso, en mi reacción a todo». Esperé, dándole espacio para que continuara a su propio ritmo. «Empecé las horas de servicio comunitario», dijo finalmente, en un programa de educación financiera para familias de bajos ingresos, enseñando presupuestos, fundamentos de inversión y planificación para la jubilación. La sorpresa y el placer me reconfortaron. «¡Qué maravilloso, Daniel!». «No es lo que esperaba», admitió. «Esta gente trabaja tan duro con tan pocos conocimientos que la mayoría damos por sentados. ¿Cómo funciona el crédito? ¿Cómo ahorrar? Es transformador para ellos. Estoy viendo cambios reales en sus vidas». «Dar también cambia al que da», observé. Asintió lentamente. Papá tenía razón sobre la perspectiva, sobre lo que importa. Se giró para mirarme directamente. «Lo siento, mamá, por cómo me comporté durante tu enfermedad, por lo que intentamos hacer con tus cosas. Fue inexcusable». La disculpa tan esperada fue ofrecida simple y directamente a Daniel. «Perdonado», respondí con la misma sencillez. «Todos somos imperfectos en la familia». «Conocí a David la semana pasada», continuó, sorprendiéndome aún más. «Lo invité a almorzar. Quería saber de su trabajo, de sus planes para el futuro». «Y es impresionante», reconoció Daniel. «Dedicado. Entiendo por qué papá lo aprobaba». «¿Por qué lo haces viniendo de Daniel?» Fue un gran elogio, sin duda. «La casa de la playa», dijo, señalando a nuestro alrededor. «Ahora entiendo por qué le pertenece, lo que representa». «Parte del legado de Sara», acepté. «Y ahora también parte del nuestro». Nos sentamos en un cómodo silencio, viendo a los pelícanos zambullirse en busca de peces en las olas. Algo había sanado entre nosotros. No del todo, quizá nunca del todo, pero sí significativamente. «Tengo noticias», dijo Daniel finalmente. 2 piezas, en realidad. Primero, acepté un puesto en la junta directiva de la Fundación de Educación Financiera. Implica recortar gastos en la empresa, pero me parece bien. Extendí la mano para apretarle. 2 se movió en busca de palabras. Segundo, continuó. Amanda y yo estamos esperando una niña para febrero. La alegría floreció en mi pecho. Daniel, qué maravilloso. Una pequeña sonrisa suavizó sus facciones. Estamos pensando en llamarla Sara. Si te parece bien. Se me saltaron las lágrimas, inesperadas y bienvenidas. Más que bien, perfectas. Cuando se fue esa tarde, nuestra despedida no contenía nada de la tensión de los últimos meses. En cambio, había una calidez tentativa, un puente que se reconstruía con cuidado. 2 semanas después, en un fresco día de otoño, organicé una reunión en la casa de la playa, esta vez no solo con la familia, sino con un propósito: ampliar nuestro círculo. David estaba allí, por supuesto, junto con Lily, Robert y sus hijos, Vanessa, e incluso Daniel con su esposa.
Pero también estaban presentes miembros de la fundación donde Daniel era voluntario, colegas del hospital de David y estudiantes del programa de premedicina de Lily. Al anochecer, brindé con mi copa para llamar la atención. Las conversaciones se calmaron mientras todos se giraban expectantes. Gracias a todos por venir, comencé con voz clara y firme. Esta reunión marca algo especial. Hoy inauguramos oficialmente la Fundación Sarah Michie para la Educación Médica. La expresión de David denotaba sorpresa. Habíamos hablado del concepto, pero no del momento ni del nombre. Esta fundación otorgará becas a estudiantes prometedores que cursen carreras médicas, con prioridad para quienes hayan perdido a sus padres o hayan atravesado dificultades similares. La financiación inicial proviene de mí, pero me complace anunciar que mis 3 hijos también han decidido contribuir. Saludé con la cabeza a Daniel, Vanessa y Robert, quienes levantaron sus copas en señal de agradecimiento. David Michie será el primer director de la fundación, y mi nieta Lily será la coordinadora del programa mientras ella completa sus estudios premédicos. Los aplausos resonaron entre los asistentes cuando David dio un paso al frente, visiblemente conmovido. Estoy abrumado, admitió. Victoria, esto honra la memoria de mi madre de la manera más significativa posible, ayudando a otros a seguir el camino que ella me animó a tomar. Hizo una pausa para recomponerse. Gracias no es suficiente, pero es todo lo que tengo. Mientras la celebración continuaba hasta la noche con luces colgadas en la terraza y risas en la brisa del mar, encontré un momento tranquilo para escaparme a la playa. La arena estaba fresca bajo mis pies mientras caminaba hacia la orilla, donde las olas borraban suavemente mis huellas con cada marea que avanzaba. Pensé en Richard, en Sarah, en promesas hechas y cumplidas. En un derrame cerebral que pudo haberlo acabado todo, pero que en cambio aclaró lo que realmente importaba, en hijos que me decepcionaron profundamente y luego, a su manera, encontraron caminos hacia la redención. La casa de la playa se alzaba iluminada sobre el acantilado, con las ventanas reluciendo de calidez y vida. Ya no era mi casa, no legalmente, pero seguía siendo mi hogar en todos los sentidos. Su posesión había causado tanto dolor y división. Sin embargo, ahora se había convertido en un lugar de encuentro para la sanación y nuevos comienzos. Oí pasos detrás de mí y me giré para ver a mis 3 hijos acercándose por la arena. Mamá, todos preguntan por ti, dijo Vanessa, alcanzándome primero. David quiere hacer un brindis. Solo necesitaba un momento, expliqué, para apreciarlo todo. Daniel señaló hacia la casa. Has dejado un gran legado ahí arriba. Quizás no el que esperábamos, pero significativo. No es mi legado, corregí con suavidad. Es el nuestro. El de todos. Incluida Sarah. Incluido Richard. Robert me ofreció el brazo mientras volvíamos hacia la casa. Papá estaría orgulloso esta noche. De todos nosotros, creo. Mientras caminábamos juntos por la orilla, la marea borrando nuestras huellas. Sentí una sensación de plenitud, no de perfección. La vida no ofrecía tales garantías, pero sí algo igualmente valioso. Autenticidad, conexión, propósito. La herencia que mis hijos una vez anhelaron reclamar con tanta desesperación se había transformado en algo mucho más valioso que propiedades o cuentas bancarias. Estaban aprendiendo cada uno a su manera, lo que Richard y yo siempre habíamos deseado enseñarles, que el verdadero legado no reside en lo que poseemos, sino en lo que damos. No en lo que reclamamos como nuestro, sino en lo que creamos juntos. Y que algunas promesas, una vez hechas, transforman no solo nuestras vidas, sino también las de las generaciones venideras. Un efecto dominó de compasión y compromiso que ninguna traición pudo disminuir. Al concluir esta historia de traición familiar y redención, recordamos que la verdadera herencia no reside en las posesiones, sino en los valores que elegimos mantener. El camino de Victoria desde el hospital hasta su recuperación ha transformado no solo su vida, sino también la de todos los que la rodean. Gracias por seguir esta emotiva historia. Si te conmovió, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte otra conmovedora historia sobre familia, perdón y la búsqueda de lo que realmente importa.